Buenas tardes a todos. Primeramente, muchas gracias por su participación. Muchas gracias también por estar en el horario, de acuerdo con lo que hemos combinado. Y en respecto a ustedes, vamos a seguir adelante. Entonces, para quien no me conoces, yo soy José Octavio Sorbara, soy líder de innovación e investigación global para aves en DSM. Tengo 14 años en la compañía y también agradecer ahora también al equipo de DSM América Latina por invitarme para ser como mestre de ceremonia acá de profesor Oviedo. Entonces también mucho obrigado, profesor Oviedo, por aceptar nuestro convite. Yo conozco al profesor Oviedo a bastante tiempo. Tenemos cruzados varias veces. El profesor Oviedo hice el doctorado en la misma escuela que yo hice, en la Universidad Estadual de Maringá. Después, cuando estaba haciendo su PhD en Arkansas, Fayetteville, también nos cruzamos ahí cuando estaba haciendo una pasantía ahí en la universidad también. Entonces ya no, nos conocemos y hemos trabajado muchísimo juntos. Siempre me alegro en estar acá contigo y poder estar trabajando juntos una vez más, ¿no? Entonces ya hablé un poco del currículo de profesor Oviedo y que ahora está como investigador en la North Carolina State University. Y de entre muchas cosas que el profesor Oviedo ha hecho, una cosa que creo que tiene una pasión así bastante grande, que quizá no va a ser el tópico principal, pero si quieren encajar esto también es la cosa de modelaje, este tipo de ejercicios matemáticos, exploración de datos. Ella tiene mucha información con esto, pero también hace distintas investigaciones con distintos aditivos, mirando distintos desempeños, calidad intestinal, todo esto tiene mucho para compartir con nosotros, ¿no? Ya no me extiendo más y una vez agradezco a profesor Edgar por su tiempo acá y, y una vez agradecer a todos los participantes. Tenemos ahí casi 500 personas en nuestra webinar que realmente muestra la importancia y el valor de su contribución para la industria, profesor Edgar. Muchísimas gracias y dejo contigo ahora. Bueno, José Octavio, muchas gracias y muchas gracias al equipo de DSM por la invitación para presentar esta información a todos los colegas. Aunque no los puedo ver a todos, pues es una manera de comunicarme con ustedes en medio de estas circunstancias y esperamos que hoy vamos a tratar de cubrir un tema de mucha actualidad siempre, que son las enzimas nutricionales y cómo estas responden un poco diferente, esas interacciones que vemos con los diferentes ingredientes y de acuerdo a los métodos de procesamiento del alimento, desde el mismo ingrediente después de la cosecha y durante el tiempo de molienda por ahora. El tiempo va a ser corto, vamos a tratar de hacer una conversación dinámica en las cuales ustedes pueden participar de manera interactiva. También al final vamos a dejar una buena tiempo para preguntas y tratar de resolver. No solo yo creo que también el equipo aquí todo presente de DSM latinoamericano puede ofrecer algunas ideas y algunos de ellos pueden participar. Pero comencemos pensando primero que las enzimas es uno de los aditivos que más tiene aceptación a nivel mundial en toda la nutrición animal. En todos los ingredientes, inclusive los más comunes, podemos ver que existe un porcentaje de mejora porque hay una proporción de este alimento que no es digerido.
Y por el otro lado, vemos que el mercado de las enzimas continúa creciendo de manera constante a través de los años y se espera que pueda llegar a cerca de los 2 billones de dólares. Esto es, en todas las regiones se observa de que para todo tipo de ingredientes la gente los está utilizando. Para mí, si los compran es por algo y porque funcionan y constantemente se ve ese crecimiento en todos los mercados. Pero la eficacia de las enzimas exógenas, inclusive sabemos mismo de las endógenas, dependen del procesamiento del alimento, el tipo de grano que se escoja desde sus características agronómicas, de su genética, de cómo es cultivado, de la fertilización, del clima, y después el secado post cosecha llevan a unas transformaciones bioquímicas que afectan el tipo de nutrientes que vamos a manejar y cómo estas enzimas van a responder bajo las diferentes condiciones. Por eso hay que pensar que la molienda de la partida también van a transformar este grano para permitir que sea más o menos digestible. Y finalmente vamos a ver cómo la densidad de los aminoácidos y la adición de grasa, que es de por sí modificada cuando matrizamos las enzimas, puede afectar su desempeño. Esto es en parte la razón de que mucha adición de enzimas no es completamente aditiva, porque no es solo que la enzima de pronto no tenga la misma actividad, sino que en general la composición total de la dieta ha cambiado y por lo tanto no solo es el sustrato, sino también ese balance de aminoácidos con un volumen de grasa, con una cantidad de fibra que va a hacer que la digestibilidad sea diferente, la función intestinal va a cambiar, el tiempo de retención en cada una de las fracciones y los pHs que se formen van a cambiar. Entonces vamos a comenzar con el más común que compone la mayoría de las dietas, que es el maíz. Él siempre aporta en todo el mundo, es utilizado para aportar 60-65% de la energía metabolizable, pero ese valor de energía metabolizable es generalmente muy variable. En todos los mercados se tiende a tener valores constantes, muchas veces de referencia de libro, pero en realidad hay unas 400 kilocalorías por kilogramo que varían. Pueden haber maíces de muy bajo nivel de energético y también aquellos que están en muy buenas características. Esto se debe a las condiciones genéticas, dependiendo de la variedad, las condiciones agronómicas que ya las enumeramos y la composición proximal que al final entregue este grano en la cosecha. E inclusive comenzamos a afectar ese valor energético debido a los procesos pre y post cosecha. Cómo en qué época se está cosechando, con qué humedad se tiene, a qué temperaturas lo secamos, a qué velocidad, cómo se almacena, qué tiempo se almacena y al final cómo lo vamos a procesar. Entonces, el maíz, a pesar de ser tan bueno, tiene toda esta variabilidad que la conocemos y esto en parte también se debe a las características típicas de cualquier vegetal, que es la composición de fitato, tener un almidón que de cierta manera por sus características agronómicas para la germinación es resistente, pero debido a las condiciones ambientales y de cosecha y de secado, lo podemos volver lo que se llama retrorregradado, un cambio en esa proteína que hace que se complexe con el almidón y sea menos digestible. Y además, dependiendo de las variedades, hay cambios en la ceína y los polisacáridos no amiláceos que lo hacen un poco menos digestible.
Inclusive entre híbridos de maíz sabemos que para los maíces amarillos, dentado, el típico que se usa en nutrición animal, tenemos una variación entre los que son de alta vidriosidad y los de baja vidriosidad. Y eso depende básicamente de la matriz de prolaminas, de otras proteínas que ustedes pueden ver en la A, en el lado izquierdo. Pueden observar cómo se forma una masa que hace que esos gránulos blancos de almidón sean menos digestibles que aquellos que se ven en el lado B, donde se ven bolitas más fáciles de quebrar y de soltarse y hacerlas más solubles y después más activos para la digestión. Y esto hace que cambie la dureza del endospermo, haciendo que unos se llamen duros, los que tienen más vidriosidad, y los otros se pueden llamar promedio. Realmente en los maíces amarillos, por las características agronómicas, difícilmente podemos llamar a un maíz suave en vidriosidad, porque debido a cómo se han seleccionado, la gran mayoría tienen valores mucho más altos que los suaves, que son maíces que se usan más para alimentación humana. Ahora tenemos el sorgo. El sorgo es un excelente ingrediente con buenos valores energéticos, pero que debido a otros factores terminan haciéndolo un poco menos utilizable por los animales. Entre ellos está ese factor de la proteína o la calidad de la proteína, que es menos digestible básicamente por el tipo de proteína que se forma, que en el sorgo se llama cafirina, o bueno, uno de los grupos de proteínas que pueden tener, pero una de las que forma la gran mayoría de la proteína es la cafirina, y afecta un poco esa digestibilidad. Como ustedes pueden ver aquí, 6 puntos, 6 variedades de sorgo, y a medida que aumenta esa concentración de cafirinas, que está en el eje de las X, la solubilidad o la tasa de desaparición del almidón sobre la proteína, o sea, cómo se digiere tanto almidón como proteína a diferentes tasas, hace que no sea tan digestible ese almidón, y por lo tanto va cayendo esa tasa de comparación. Y eso se debe a esas prolaminas que están en el medio, como ustedes pueden ver en la foto, en la microfotografía aquí del medio, pueden ver que están creando que el almidón sea menos digestible. Y uno de los factores que también se ve afectado es cómo se pueden activar las fitasas, y ahí comenzamos con las interacciones. Vamos a ver muchas interacciones con el maíz, con el sorgo, con trigo y otros ingredientes, pero en esta del sorgo es importante ver que las cafirinas hacen que las fitasas no actúen tan bien, e inclusive las otras enzimas endógenas y otras respuestas a enzimas no endógenas, y eso incluye también enzimas que hacen un poco menos digestible el sorgo. Aquí tenemos un experimento realizado por el grupo en Australia, donde tenemos maíz, sorgo y trigo, adición de 1000 unidades de fitasa, un nivel más alto que lo común, pero observen ustedes cómo la fitasa realmente actúa en el desempeño independientemente del grano. Sin embargo, se observa cierta variación que no alcanzó a ser significativa aquí para los factores de desempeño. La fitasa termina afectando que el animal tenga que producir más enzimas, y por eso muchas veces sin fitasa vamos a observar tamaños de páncreas mayores, y en total la fitasa termina reduciendo el tamaño del páncreas. Pero algo bien importante es cuando vamos a comparar entre ingredientes, vemos que las respuestas son mucho más altas generalmente para el maíz que para sorgo o para trigo. En sorgo y trigo, cuando hablamos de utilización de nutrientes, observamos de que tanto para retención de nitrógeno como para energía, la actividad de fitasa sola muchas veces no es tan fuerte, no es tan efectiva, aunque alcance a mantener el desempeño y alcance a mejorar un poco la conversión, pero la eficiencia en general no es igual, simplemente porque esas matrices de cafirina, en el caso del sorgo,
o los altos niveles de polisacáridos no amiláceos en el trigo terminan afectando de que tengamos menor digestibilidad, menor actividad de esas fitazas. Entonces, en ese caso de esos ingredientes, a veces se requieren otras enzimas para quebrar esas proteínas o quebrar esos polisacáridos no amiláceos. Ahí es donde se requieren a veces combinaciones con proteasas, combinaciones con silanasas o otros complejos de carbohidratos que permiten que las fitazas actúen bien. Ahora venimos a la parte del secado de los granos. El secado de los granos es hecho de muchas maneras dependiendo de los lugares donde se cosecha. Generalmente estos secadores aplican calor a alta temperatura. Los granos vienen a veces con humedades que pueden pasar del 30% debido a las condiciones climáticas actuales en los cuales durante los tiempos de cosecha generalmente también hay muchas lluvias. Entonces hay secadores que son flujo constante. Algunas temperaturas de secado pueden llegar a los 140 e inclusive más, aunque duran por algunos minutos apenas, pero llegan a tener altas temperaturas y podemos ver granos quemados algunas veces. Y algunas ocasiones se puede hacer el secado en el campo, que algunos lugares no tienen secadores, no tienen cómo hacer esto, entonces tienen que esperar a que se sequen y ahí llegan a temperaturas que van de 30 a 40 grados si vamos a ver a la exposición directa al sol. La cosecha con alta humedad es casi la más común y ese cambio de humedad y a calor causan unas variaciones en la estructura del almidón hasta que llegue al 12-15% que la gente quiere para almacenarlo. Entonces, en cuanto a la digestibilidad de la proteína, realmente ya vimos que cambia con cada híbrido de maíz que se esté cosechando. Hay una gran variedad de híbridos y ellos cambian más o menos cada 3 años en el mercado. Pero puede ser reducida aún más por las temperaturas de secado. El secado cambia la estructura y puede incrementar la vidriosidad, la dureza de ese almidón y disminuye la solubilidad de la proteína. Y en sí, la solubilidad de la proteína del maíz ahora se ha correlacionado muy bien con la digestibilidad y se está convirtiendo en un parámetro de calidad que la gente está utilizando en varios países. Inclusive aquí podemos ver en estas microfotografías el efecto de secado a una temperatura media o una temperatura elevada. Pueden ver ustedes cómo cambia los gránulos de almidón de unas partículas fácilmente digestibles a unos complejos donde ya hay una gelatinización que muchas veces hacen menos soluble el almidón y más difícil de digerir. Entonces, ese cambio en el almidón daña la proteína, disminuye la lisina disponible y causa una menor digestibilidad y aumenta lo que se llama el almidón retrorregradado, el que es difícil de digerir por los animales. Pero esta retrorregradación ocurre más con el tiempo también. Hay que pensar eso, de que trabajar con un maíz almacenado es diferente a trabajar con un maíz que que está más fresco. Entonces aquí podemos ver en este estudio una combinación, una interacción entre la temperatura, secados a temperatura ambiente, en las barras, cada color representa una diferente temperatura de secado y el tiempo de almacenamiento durante 6 meses. Ustedes pueden ver de que tanto la temperatura de secado causa una reducción en el valor energético de ese maíz. Esto es energía metabolizable corregida por nitrógeno y también viene la disminución en la energía debido al tiempo de almacenamiento. Entonces, ahí queremos hacer la primera interacción con ustedes y preguntarles. Ustedes pueden utilizar ahí el poll que acaba de salir para hacer las preguntas, en la cual queremos saber cuál es el parámetro que usted considera más importante para valorar la calidad del maíz. Y en este caso nos queremos referir más a estos valores nuevos que están saliendo para calidad y ya asumiendo que los niveles de humedad, impurezas, densidad están bien. Entonces queremos saber sus respuestas. Vamos a dar 1 minuto para ustedes responder
y inmediatamente pasamos a las respuestas. Por favor, recuerden de que las respuestas pueden estar, dependiendo de lo que estén observando, pueden estar en la parte inferior. Entonces, por favor, traten de presionar el Submit para poder recibir su respuesta. Me avisan si ya están viendo las respuestas. Ya vemos un buen número acá. Ya vemos una división, vemos que está muy dividido. En general, el contenido de almidón parece ser un factor importante, pero los más ven la proporción de amilosa y amilopectina, es algo muy importante, ya lo vamos a ver en un segundo, y cómo esto interactúa con cómo el animal responde, igual la solubilidad de la proteína, exactamente. Estos factores los vamos a ver que son claves, y tenemos que tratar de categorizar más esos maíces para poder sacar mejor resultado, o por lo menos reducir las variabilidades. Y aquí es lo que vamos a ver entonces, lo que sucede en las temperaturas de secado, algo que hemos encontrado en nuestra investigación, donde comparamos maíz promedio en azul comparado con el duro. Y ustedes observen aquí la respuesta de los animales a los 42 días, la conversión en maíz promedio, inclusive con altas temperaturas, que realmente lo que utilizamos, generalmente y con una humedad muy similar, tiende a mejorar a medida que la temperatura aumenta. Pero si usted llega a recibir un maíz más duro, más vidrioso, a medida que la temperatura aumenta, también empeora la conversión, aumenta el valor de conversión, y este problema de conversión realmente se debe a que hay una serie de complejos que se van formando, que van incrementando, haciendo ese maíz duro mucho más difícil. Y esa interacción está bien correlacionada con lo que veamos in vitro en la solubilidad de ese almidón, que también es un valor que inclusive lo pueden ustedes obtener por NIR hoy en día. Y pueden observar aquí en el medio que aquellos que tenían una mayor solubilidad del almidón también eran los que tenían mejor conversión. Y los que tienden a tener menor solubilidad in vitro tienden a tener la peor conversión. Eso es algo que queda bien demostrado ahí, y queda demostrado también en la capacidad de las enzimas para quebrar esos enlaces. Aquí en este experimento ahí utilizaron un maíz más, lo llaman suave, de unos valores realmente que se reportan en el experimento con una vidriosidad mucho menor, y observen ustedes cómo los animales se desempeñan mejor en todos los aspectos: ganancia, conversión alimenticia, digestibilidad a las diferentes edades, 14 y 35 días, y un maíz vidrioso inmediatamente causa ciertos problemas en el desempeño y también en la utilización de nutrientes. A medida que cualquiera de esos maíces que utilizaron en ese caso se aumentaba la temperatura, lo que ellos observaron aquí fue una disminución en la ganancia de peso, causaron unos problemas de conversión, y también tenían una digestibilidad de la proteína un poco menor. Entonces, el daño de la proteína tal vez no era más que todo para el vidrioso, termina empujando un poco más esos problemas de digestibilidad. Y la enzima, en este caso, es una combinación de silanasas y fitasas para dietas de maíz con soya, y podemos ver que conseguía mejorar la digestibilidad y también la ganancia de peso, pero no alcanza a llegar a los niveles de un maíz que no ha sido expuesto a unas temperaturas altas. En este caso solamente estaban trabajando entre 60 y 140 grados, 60, 100 y 140 grados Celsius. Ahora vamos a mirar lo que es los valores de conversión alimenticia cuando se está trabajando con maíz promedio y maíz duro. Observemos de que se agregó en este caso la enzima amilasa, y en este caso, cuando tenemos un maíz promedio, la digestibilidad de esos nutrientes y la conversión alimenticia mejoraron en 2 puntos significativamente. Cuando trabajamos con un maíz duro, no fue posible observar ese efecto. Por eso, en un segundo experimento, se
se vio acá también el efecto primero de la temperatura, en este caso con los dos maíces. Se observaba que a 35 grados la ganancia de peso era mejor a 35 grados cuando se secaba, pero las diferencias no eran significativas cuando se tenían 80 o 120 grados. En cuanto a la conversión, podemos observar también aquí la ganancia de peso, en ese caso aumentó 90 gramos, y en la conversión alimenticia, aquí entonces cuando fuimos a trabajar con el maíz de mayor dureza de endospermo, pudimos observar de que las enzimas tenían un efecto lineal, mejorando hasta 6 puntos la conversión alimenticia. Cuando se observaba ese maíz vidrioso, se consiguió una mejora significativa en la digestibilidad, en la conversión alimenticia, especialmente solo cuando se utilizaron 260 gramos por tonelada, el doble de dosis. Entonces, se requería más dosis de la enzima amilasa para poder obtener esos beneficios de digestibilidad. Y en conversión alimenticia aquí, con ese maíz vidrioso, podemos observar de que 260 gramos por tonelada termina siendo lo más adecuado en general para obtener beneficios, con un punto en promedio. Y aquí viene la siguiente pregunta. Hemos observado efectos positivos de las amilasas, pero no encontramos que la gente esté todavía utilizando masivamente las amilasas, y viendo los beneficios que esto puede tener, nos gustaría saber, en su opinión, qué información es necesaria para adoptar el uso de amilasa. Se necesita más información del efecto en la digestibilidad del almidón, se necesita determinación de la relación costo-beneficio, o conocer y probar la enzima, o más estudios científicos. Nos gustaría saber sus respuestas y vamos a dar unos segundos. Me imagino que ya ustedes están respondiendo. Vamos a ver las respuestas aquí. Es básicamente entonces en su gran mayoría, casi el 50%, responde que la determinación de la relación costo-beneficio es bien importante en ese caso, y tener en cuenta, ver cómo sacar más información sobre el efecto de digestibilidad. La parte de estudios científicos parece que ya hay algunas, si hay unos buenos números, no tanto como de las otras enzimas, pero pues existe un buen número y fue la respuesta con menor selección. Ahora vamos a ver otro factor, ya el último factor que vamos a considerar en esta, el segundo importante factor de procesamiento que vamos a ver en esta presentación, que es sobre la molienda, la reducción del tamaño de partícula. Esto en la planta de alimento varía mucho entre diferentes lugares. Lo ideal es tener unos tamaños de partícula uniformes, quebrados de buen tamaño, todas las partículas que fueran igual cuando usted va a trabajar en harina, especialmente para gallinas, o inclusive en algunos lugares que usan para pollo, y también lo usan para reproductoras. La gran mayoría tiende a peletizar para pollo, y esto lleva a muchas veces a que se quieran maíces que son o texturas de maíz o de otros ingredientes que sean un poco menores, pero hay una gran tendencia a un tamaño intermedio, cercano a las 700, 800 micras, pero esto varía mucho. El decir el valor muchas veces no es lo importante es cómo se obtuvo y qué es la distribución de las partículas que se están obteniendo. Entonces, el método adecuado de evaluación y los cálculos que se hagan terminan jugando un papel fundamental en esta respuesta. Y ahí tenemos de todo tipo de metodologías. Eso es realmente un desafío en el procesamiento y aseguramiento de la calidad, porque usted puede obtener una media de diferentes formas. Entonces, dependiendo del método, como ustedes vieron en la foto anterior, se pueden utilizar 10 platos, se puede usar un agitador como vienen, hay diferentes equipos,
pero hay muchas personas que tienden a simplificar utilizando menos platos, haciéndolo de manera manual, cambiando los tipos de cribas, las metodologías que se utilizan varían mucho y los cálculos también varían mucho. Entonces, es importante recordar esto cuando usted quiere obtener un tamaño de partícula óptimo. Y el tamaño de partícula óptimo es muy necesario para preservar la fisiología intestinal, especialmente la retroperistalsis, la tasa de pasaje y los pHs que deben existir en cada parte del intestino. Resulta que cuando el animal come, estos son graníferos, las aves, entonces ellos tienden a mantener ese ingrediente en el buche, y ahí en el buche con la molleja tienden a mantener una serie retroperistalsis superior que permite que el alimento se digiera bien, y tiene que tener un cierto tiempo de retención. Cuando ese tiempo de retención se pierde, cuando el reflujo superior, reflujo intermedio, el reflujo inferior se pierden, especialmente por fermentaciones que ocurren en los ciegos, cuando llega mucho alimento no digerido, cambian los pHs, se pierde la capacidad de absorción de nutrientes, de minerales e inclusive de agua, y muchas veces llegan las camas húmedas y los problemas de diarrea. El tiempo de retención es muy importante, ¿no? Es lo fisiológico, normalmente tener unas 3 horas en el intestino delgado y cerca de 5 a 6 horas en total en el tracto digestivo de las aves, pero el tiempo de retención en cada sección también es importante, y esto lo vamos a ver. Y cómo interactúa con las enzimas. Inclusive, para ver la importancia de la retroperistalsis, a mí me gusta esta foto que tomó Frank, lo llamamos ahora un gerente de producción en la China, fue uno de los estudiantes aquí en el departamento, y al colocar una tinta en el pico o en la cloaca, veíamos que después de 1 hora y media prácticamente las dos tintas se unen en la parte ya proximal del intestino. Entonces la retroperistalsis es tan fuerte en un animal fisiológicamente sano que realmente llega a mover todo el intestino, y ese tiempo y mezcla ayuda a mantener esa retención en un intestino que es relativamente corto, y también ayuda al contacto con las enzimas. Y ahí viene la pregunta, tercera pregunta, para mantenerlos a ustedes activos y poder conocer un poco de las tendencias en Latinoamérica. ¿Cuál es el tamaño de partícula posmolienda que su empresa utiliza para el apoyo de engorde después de los 21 días? Estamos hablando ya de las dietas de engorde en la fase que probablemente es importante, no que la fase inicial no sea, realmente hay que tratar de utilizar un tamaño de partícula medio a grueso desde el inicio, unos 600, 800 micrones, pero nos gustaría, eso es muy común que la gente lo consiga, pero nos gustaría saber cuál es el tamaño de partícula que ustedes utilizan al final, en los finalizadores o también en los engordes. Aquí las respuestas, la gran mayoría se está yendo a 800 a 1100, casi la mitad, y por lo menos 600 a 800. Muy pocos están usando los finos, y hay una pequeña proporción que no evalúa. Entonces, definitivamente en muchos lugares que he observado, el tener una idea de qué se está utilizando ayuda a disminuir variabilidad. Es cierto que los desempeños se pueden dar, pero los problemas que disminuyen el desempeño total de la empresa, la rentabilidad total de la empresa, aquellos lotes que terminan con problemas de salud intestinal, muchas veces se puede deber a esas variaciones que tenemos. Porque los pollos se pueden desempeñar bien con tamaños pequeños, pero algunas veces la eficiencia realmente casi siempre se consigue más con tamaños gruesos, y sobre todo con uniformes. Tamaños uniformes que no terminen con demasiados finos al final. Y acá está una de esas interacciones que queremos ver con las enzimas. Es en dietas de sorgo y dietas de maíz. En la dieta de maíz, como es algo que ya está muy probado, simplemente comprobamos de que realmente a 800 micras una proteasa estaba funcionando bien y nos daba un efecto significativo de mejora en la conversión alimenticia.
pero cuando vamos a mirar en el sorgo, que muchas veces hay gente que lo tiende a moler muy fino, en algunos lugares lo usan inclusive entero, pero por peletizado, porque sabemos que el sorgo tiene problemas de peletizado, muchas veces moliendo fino termina usted no observando efectos de beneficio y termina usted de pronto teniendo unas conversiones que no son tan buenas. Cuando se muele más grueso, se observan los beneficios significativos de la mejora con las proteasas y es algo que observamos frecuentemente con otras enzimas también. Aquí vamos a ver ya con dietas de trigo y de soya, vemos que aquí la silanasa, 1000 unidades, fue aplicada y vemos acá cómo esto tiene una interacción y solo en las dietas que eran con partículas más gruesas, inclusive solo se comparaba medio contra grueso, podía usted observar un efecto significativo en la mejora de la conversión. Es definitivo que con partículas gruesas en total usted tenía mejor utilización de la energía que cuando utilizaba partículas intermedias de 600 micrones. Entonces, una pequeña diferencia y mantener esa diferencia es importante para los resultados. Ahora, en el caso de las fitasas, el efecto no es tan efectivo de por sí. Las fitasas funcionan bien a diferentes tamaños de partícula, es algo importante desde que no sean muy finas. Aquí faltó de pronto colocar un ejemplo de partículas muy finas, porque el tiempo de retención también termina afectando un poco. Sabemos que en tamaño de partícula para las fitasas, los tamaños o solubilidad muy alta del calcio terminan siendo un problema. Pero aquí para los minerales observemos que con las partículas gruesas del trigo se observaba mejor porcentaje de cenizas y mejor digestibilidad del fósforo, comparado con las dietas medias. Pero en las dietas medias la adición de la fitasa mejoraba un poco esa respuesta y vemos que entonces para las fitasas, más que para desempeño, puede ser un asunto de huesos, ¿no? De calidad de los huesos, de mejorar esa capacidad, especialmente cuando se les da bastante valor en el aspecto de fósforo. Hay que pensar que el tamaño de partículas es importante. Y aquí tenemos la diferencia con el maíz de endospermo duro. Algo que les quiero dejar en claro, algo que hemos observado es que ese endospermo duro tiende a pesar de que se quiebre muy fino, sus partículas tienden a ser muy uniformes. Entonces, usted tiene partículas que pueden ir tan bajo como 350 micras, por ejemplo, pero la uniformidad es mucho mejor. Y entonces lo que observamos aquí en interacción es de cuando se utilizó el maíz a baja tamaño de partícula o un poco partícula más gruesa, terminamos teniendo un desempeño un poco peor comparado con el partícula fina. Y en la conversión terminaba siendo siempre mejor para estos de la partícula más fina. Y la adición de enzimas tuvo ciertas mejorías a través de la adición, pero no era tan significativa en esos casos, terminaba siendo más para la partícula fina, veíamos algo de desempeño. Aquí en conversión sí vemos un efecto positivo de la adición de enzimas cuando tenemos partículas gruesas en azul. Y ahora finalmente el último aspecto a revisar acá es cuando cambiamos la formulación de la dieta, terminamos cambiando un poco a veces la densidad de aminoácidos, pero especialmente lo que puede cambiar más es la presencia de grasa en la dieta. Lógicamente, la mayoría de enzimas proveen algo de grasa y cuando estamos utilizando varias enzimas, este nivel de grasa puede ser reducido en la formulación a mínimo costo. Y lo que se observa muchas veces es de que esa adición de enzimas termina siendo no aditiva,
principalmente porque esa cantidad de grasa menor en la dieta termina cambiando lo que es el tiempo de retención gástrica. Hay una serie de sensores, especialmente en el duodeno, que hacen de que la molleja proventrículo, ese reflejo, se disminuya en tiempo cuando no observan grasa a nivel de duodeno. Esos sensores hacen que se libere más el quimo que está allí, y por lo tanto hay algunas enzimas que no actúan bien, especialmente en estos 6 aminoácidos, y se ha encontrado que esos 6 aminoácidos bajan en su digestibilidad y hacen que baje el desempeño, ¿sí? Entonces el punto crítico es cuando más o menos se ha considerado hasta 110 kilocalorías en la dieta, más o menos se observa de que se reduce un 1% de la grasa que hay en la dieta, 1,5, y por lo tanto eso hace de que muchas veces esas enzimas terminen no actuando. Entonces, muchas veces hay que considerar eso de que es para obtener aún más beneficio, de pronto considerar cuál es el nivel de grasa, dependiendo también del nivel de aminoácidos. Si usted utiliza dietas de baja densidad de aminoácidos, algunas veces va a observar beneficios. Y en algunos casos, para las de alta densidad, es importante de mantener la grasa. Entonces vamos a observar esta interacción con cuidado. Ahí tenemos datos de digestibilidad, de peso, pero acá quise simplificarlo en enfocarnos en conversión, que muchas veces es lo más importante en Latinoamérica. Y entonces vemos la baja densidad de este grupo acá. De la izquierda, de dietas, teníamos una combinación de una dieta basal, donde se le agregaba baja caloría. En rojo vemos lo de baja densidad, los resultados de la baja densidad de aminoácidos, y en el derecho la alta densidad de aminoácidos. Entonces, pueden observar de que la mejora en la adición de una silanasa de 8.000 unidades, 16.000 unidades, realmente no fue tan efectiva en las dietas de baja densidad. Solamente había un efecto pequeño, pero se observaba que en las dietas de alta densidad, para observar ese efecto significativo de esas silanasas en estas dietas de maíz y soya, era necesario agregar grasa. Al agregar grasa, manteniendo las energías todas iguales, podíamos de todos modos observar de que esta grasa que fue adicionada post-pellet, inclusive, podíamos observar de que manteníamos el mismo nivel energético, pero conseguimos mejorar la conversión de esas dietas con adición de 8.000 unidades, inclusive era suficiente para tener mayor tiempo de retención en el intestino, y mejoró la digestibilidad de la mayoría de los nutrientes, especialmente la parte también de aminoácidos. Observamos también en estos experimentos también que la uniformidad de las aves se veía mejorada en estos casos. Y finalmente también quiero comentar de que este es un aspecto importante para casi todas las enzimas. Casi todas las enzimas, las litasas, también tienen esos tiempos de retención afectados cuando no hay suficiente o un nivel mínimo de grasa por ese punto del vaciamiento gástrico. Entonces, en conclusión, la actividad de las enzimas exógenas se afecta por el tipo de grano y el secado post cosecha, porque cambia la estructura de los granos. El tamaño de partícula post molienda se ve afectado porque afecta cómo la molleja y el mismo buche van a manejar ese tiempo de retención, el tiempo de la tasa de pasaje y la exposición a los pHs adecuados y el tiempo adecuado para que las enzimas actúen. Y también depende de la composición de la dieta que nosotros la afectamos en la formulación, no solo por el sustrato, pero recuerden también por esas proporciones que deben existir con la grasa, con el nivel de aminoácidos que pueden terminar afectando un poco la fisiología digestiva. Entonces, teniendo en cuenta un poquito eso en la formulación, podemos obtener más beneficio de la dieta y más beneficio de las enzimas, que continúan, como dije al inicio, siendo uno de los aditivos más efectivos. Solo tenemos que tener en cuenta algunos detalles para hacer que funcionen en la mayoría o en la gran totalidad de los casos. Muchas gracias por su atención y hemos terminado con tiempo suficiente para algunas preguntas. Entonces le paso aquí a
José Octavio para él continuar con el manejo de preguntas y inclusive creo que les va a hacer alguna a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Edgar. Gracias por estar súper con tiempo y qué bueno que nos sobró bastante tiempo porque realmente hay muchas preguntas, ¿no? Y quizá ahí ahora vamos discutiendo un poco si hay una pregunta que tú no se siente a voluntad de contestar, me dices, yo puedo quizá ayudar en alguna también, ¿no? Luego aquí un par de preguntas y voy más o menos en la orden que nos llegó. Y una pregunta específica es sobre el color de grano de sorgo. ¿Tiene alguna indicación del mayor valor proteico de aminoácidos? ¿Tú conoces alguna cosa en ese sentido? El valor del color generalmente más tiene que ver con la cantidad de taninos e inclusive puede ir en conjunto un poquito con el tipo, con cafirinas, pero no indica que la cantidad de proteína o aminoácidos sea mayor. Esa correlación todavía no es tan buena. Lo más importante en color viene siendo a decirle si tiene más taninos o un poco más de cafirinas, o sea, la proporción de proteínas que son cafirinas puede ser un poquito mayor. Y eso puede hacer de que la digestibilidad de los aminoácidos o proteínas sea menor, pero no la cantidad de los dos. Muy bien, gracias. Una otra pregunta que nos llega acá, que creo que tú tienes alguna experiencia también, es: ¿se realizó alguna relación entre la temperatura de secado y la temperatura física del grano y los resultados mostrados? Sí, o sea, aquí solamente traté de mostrar algunos aspectos de la interacción entre secado del grano o tipos de grano con el secado, pero sí, realmente todo el estudio muestra básicamente que esto cambia o sea, generalmente para el maíz promedio de dureza promedia, cuando uno aumenta la temperatura, puede ver resultados un poco negativos en algunos casos, especialmente si es almacenado por largo tiempo. Pero cuando hablamos de maíz fresco, muchas veces el secado a alta temperatura no es tan negativo, vimos unos efectos positivos. Ahora, el otro caso es el del maíz duro. Ahí siempre la temperatura alta termina siendo más negativa, ¿sí? El maíz duro, la cantidad de prolaminas que tiene hace que se compleje más con el almidón y siempre más temperatura lo hace más insoluble. La dificultad muchas veces en poner esto en práctica es saber qué es lo que uno está haciendo. Entonces, una de las cosas que se está pensando hoy en día es de que si hay la posibilidad de entender estos factores, es llegar a negociar inclusive qué tipo de maíz usted quiere que le cosechen o controlar desde el origen el tipo de maíz que va a tener para poder garantizar que no haya esa variabilidad. Si usted tiene una mezcla, es imposible determinarlo, pero ya como en toda cadena de suplementos, controlar el origen y cómo lo procesan, cómo lo secan, sería una manera de controlar variabilidad. Si no hacemos esto, vamos a seguir sabiendo de que esa es una fuente de variación y punto. Y que debemos controlarlo de alguna manera estratégica con enzimas, con molienda. Eso es la única solución.
pero sí, ese es un efecto que en nuestra investigación y también hay una buena cantidad de información que demuestra que es un factor importante en el control. Tenemos es que buscar cómo hacemos para realmente controlarlo. Porque recuerden, también hay una limitación de las enzimas una vez que el maíz ha sido dañado, el almidón ha sido dañado demasiado. Perfecto. Una otra pregunta que nos llega acá, que está muy directamente relacionada a uno de sus últimos slides, que es con respecto a la porcentaje mínima de grasa por etapa de crianza que se considera en las dietas para una buena digestibilidad de los aminoácidos. Sí, lo que se ha hecho es comparativo, ¿sí? Y se nota que más o menos tiene que llegar a ser 1.5, 1 o 2%, lo mínimo para que exista ese mejor tiempo. Sin embargo, cuando se comparan con dietas que tienen un poco más de grasa, termina siendo inclusive mejor, ¿sí? Entonces, ese es el mínimo como para, y si se baja más de eso, si son dietas que de por sí ya tenían en su base inicial muy poca grasa y usted le adiciona, le quita la grasa, o sea, así que toda la energía que usted está reduciendo está viniendo directamente de la grasa, o sea, cuando usted la enzima la coloca y piensa que toda o permite que el programa de formulación le reduzca totalmente la grasa, es cuando usted comienza a tener problemas. Entonces, es el límite así fisiológico más o menos, pero usted tiene que considerar también todas las fuentes de grasa, no solo la grasa adicionada, sino la grasa también total de la dieta, ¿sí? Entonces, alrededor de un porcentaje total sería 3,5% que le daría, o sea, tener un mínimo de 1% de la base y más o menos 1,5% adicionado y la otra 1,5% viene de la grasa que viene de la dieta. Muy bien, muy bien. Hay ahora un par de preguntas que están más o menos correlacionadas, que va en dirección a las combinaciones de enzimas y cómo que cada una hace. Entonces hay una pregunta más específica, digamos así, ¿cuánto de energía puede liberar una silanasa sola? ¿Cuánto puede liberar una amilasa sola y cuánto es la combinación de las dos? ¿Cómo usted ve esto? Después se quiere hacer un poco. Sí, yo le puedo decir la experiencia que hemos visto con muchas otras marcas de enzimas y ustedes nos pueden decir con las de ustedes de DSM. Pero veamos un punto, o sea, si cuando se evalúan individualmente, el potencial de cada enzima es bastante alto. Nosotros hemos visto liberaciones de 120, 140 en estudios. Varios estudios, no solo nuestros, sino de varias personas, muestran que estas enzimas pueden tener una amilasa, puede tener un potencial grande, las fitasas, pero cuando usted ve la variabilidad en respuestas, generalmente usted toma unos 30, 40 kilocalorías, es un promedio seguro de que se va a cumplir en las diferentes valores energéticos, en la utilización de los diferentes valores. Ahora, cuando usted adiciona y ya usted tiene tres enzimas, 3 enzimas, entonces usted ya está por los 100, 120, usted viene a ver que ya esta respuesta aditiva es menor, ya no son, si usted suma 35 con 35 con 35, pues debería dar un total de 105 kilocalorías. Muchas veces esto no se da, en algunos casos, en algunas partes no se da, precisamente por lo que acabamos de hablar. ¿Cómo cambia la composición de la dieta? Una de las cosas es que sale grasa y eso puede ser un factor. Existen otros factores como también el tipo de ingredientes que usted coloque le permiten que inclusive de un potencial un poquito mayor de los 105, ¿sí? El tiempo de retención, por ejemplo, en reproductoras. Muchas veces colocar una enzima dependiendo del tipo de dieta, inclusive las condiciones ambientales que permitan que el animal tenga, como tiene un consumo controlado del alimento, hay una restricción mayor, entonces el animal termina siendo más eficiente, hay más tiempo de retención y esas enzimas terminan a veces liberando un poco más
Y entonces eso termina siendo una variabilidad, pero el principal problema para poder llegar a una matriz conjunta muchas veces es cómo lo va a hacer usted desde el punto de vista mío, ¿no? Las enzimas realmente individuales tienen un potencial mayor que a veces no se expresa muy bien cuando se evalúan en conjunto y se matrizan todas, precisamente por eso, porque algunas ya terminan de no dar esos nutrientes. Pero te dejo también, José Octavio, a aportar ahí que tienes bastante experiencia con diferentes tipos de enzimas. Sí, no, gracias, Edgar. Creo que estamos bastante en línea con que ya comentaste, porque realmente en nuestra visión es algunas veces bastante difícil hacer una recomendación general, porque preferimos nosotros, al menos como DSM, somos mucho más cautelosos en nuestras recomendaciones, en sentido que, bueno, vamos a discutir con su dieta, cuánto de aceite tiene añadido en su dieta, cómo es su desempeño en general, su ambiente y todos estos componentes, antes de al final hacer una recomendación de uso de una enzima y qué valor dar a una enzima. Nosotros tenemos mucha experiencia con distintas enzimas, con la amilasa, con la proteasa, con la fitasa, con la chilanasa también, y hemos visto muchas cosas, y sí, es cierto que, como tú comentaste, que muchas veces tú haces un trabajo y te dale 150 kilocalorías, pero lo importante es marcar también la consistencia de los resultados. Un trabajo por sí solo no te contesta muchas preguntas. Tú tienes que mirar en una secuencia de trabajos cuál es el promedio o qué hace que cambie ese promedio también, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan? Que sea, por ejemplo, la cantidad de aceite, que sea la temperatura que están creando los animales o la dureza del maíz, de todos estos otros puntos, ¿no? Y hemos visto, porque muchas veces se habla que una enzima más otra enzima no te da 2, 1 más 1 no es 2, pero en general hemos visto que sí, 1 más 1 puede ser como 3. Incluso está en un artículo que salió reciente de un trabajo de digestibilidad de aminoácidos que hicimos hace poco con el profesor Ravindra ahí en Nueva Zelanda, donde utilizamos la proteasa sola, la fitasa sola y la combinación en maíz solo, en harina de soya sola y en una dieta completa. Y ahí se muestra que sí hay una aditividad de estas dos enzimas también para liberación de aminoácidos, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. Si ustedes quieren, lo podemos compartir con ustedes también, ¿no? Entonces creo que ahora contestamos varias de estas preguntas con respecto a valoración de las enzimas. Déjame ver aquí ahora. Bueno, aquí una pregunta también. ¿Cuál es el tamaño de partícula adecuada en maíz para pollo de engorda? ¿Y cuál es el potencial de trabajar con superdosis? Ya. Bueno, superdosis es otro factor que también funciona muy bien con los tamaños de partícula. Ahora, el tamaño de partícula que más ha dado beneficios en muchas evaluaciones y especialmente en la consistencia de los resultados es, primero, tener para la fase inicial mínimo de 500 a 600 micrones para las dietas preiniciales, iniciales. Muchas veces vemos hasta 700 en esa fase.
inclusive unos ya cuando usan dietas que van hasta 800 pueden ver beneficios. Y para las dietas finalizadoras es muy común en Estados Unidos y en muchos otros países utilizar valores de más de 800, 900 en media, algunos llegan hasta los 1000 micrones. En Europa es muy común que algunas personas usan 5, 10, 15% de partículas enteras o grano quebrantado. También se ve esta tendencia en el Asia. Y esto aumenta, esos resultados se ven más claros cuando usted tiene dietas sin ningún tipo de antibióticos. Cuando usted no depende de los antibióticos para controlar realmente la microflora y las variaciones que pueden haber en digestibilidad, ahí termina siendo importante. La superdosis también depende no solo de que usted coloque cantidades altas de la enzima, sino que esa enzima tenga tiempo de actividad. Entonces, también ya hay unos trabajos que no incluye aquí, donde termina siendo importante, especialmente lo que mostré un poco es en la parte de retención de minerales, para hacer que los minerales, cuando se trabaja con superdosis, usted ya va a pensar de que el 0.17, 0.15, algunos 0.18 o del fósforo no fítico termina dependiendo de la fitasa. Entonces usted tiene que darle condiciones como es pH mejor a nivel del tracto gastrointestinal superior y también tiempo de retención. Entonces ahí un tamaño de partícula viene siendo importante. Superdosis generalmente está funcionando, lo vemos en empresas grandes en Estados Unidos y en Europa que están utilizando 1000, 1500 frecuentemente y ven ese efecto estrafosfórico que se ha publicitado tanto, especialmente esa parte. O sea, usted da un poquito más, cierto, está sacando más fósforo, pero al mismo tiempo tiene más de beneficio en desempeño. Muchas veces la gente no se resuelve los problemas de patas. No es para esto. Él ayuda, vamos a presentar un trabajo ahorita en el Poultry Science, donde una superdosis a nivel comercial, muchas granjas evaluadas, muchos huesos quebrados y demás, vemos una mejora en los huesos, pero de pronto los problemas de patas no solo vienen de ahí. Lo cierto es de que la gente no deja de utilizar la superdosis porque ve ese efecto extrafosfórico en el desempeño. Muy bien, gracias. Una otra pregunta ahora con respecto al peletizado del alimento, que se diferencia entre el contenido de maíz y o sorgo. La temperatura del acondicionamiento deberá variar, ya que la temperatura de gelatinización de ambos granos es distinto. Sí, hay estudios de sorgo y de maíz, lo hemos visto y lo hemos planeado. El sorgo realmente, algo importante es de que no debe tratar de utilizarse temperaturas muy altas. Dependiendo del tipo de sorgo especialmente que usted tenga, si usted tiene unos sorgos más rojos, con ciertos niveles de cafirinas altos, especialmente la cafirina alta, hace que los puentes disulfuro sean más fuertes y hacen que temperaturas altas sean negativas para el sorgo. El sorgo tiene esos problemas de peletizado, pero la temperatura no es la manera de resolverlos. A veces acondicionado y tipo de vapor es lo que han encontrado, pero no que sea a mayor temperatura simplemente porque es sorgo para tratar de peletizar mejor, ¿sí? Eso se ha encontrado que al contrario es más negativo, ¿sí? En general, peletizados altos, sobreprocesado que llamaríamos, le puede dar un pellet excelente, dureza del pellet, excelente consumo, pero de pronto hasta ganancia de peso, porque el pellet es bueno, la ganancia de peso puede parecer buena, pero las conversiones no son tan buenas como deberían ser. Eso ya ha sido comprobado de que usted tiene más ganancia, pero usted está perdiendo en eficiencia y en últimas esto influencia los costos de producción. Muy bien, perfecto. Una otra pregunta, bueno, dejamos ahí también un cuestionario con una pregunta bien sencilla con respecto a las escojas de cuál enzima
cómo escogen una enzima ustedes, ¿no? Se pueden contestar esto, nos agradecería mucho. Y ganamos, como hay muchas preguntas todavía, no creo que vamos a lograr hacerlas todas, pero ganamos ahí más 10 minutos. ¿Tú puedes seguir más 10 minutos, profesor Oviedo, con nosotros? Yo no tengo problema desde que el público todavía esté bien. Si ya nos avisan ahí de que la gente se está saliendo y quedamos con 5, pues los llamamos y hacemos, nos tomamos una cerveza aquí interactiva online en vez de seguir con la conferencia. Pero si estamos bien con el público, no hay problema por mí. Y vemos aquí que la gente le ve mucho problema a la termoestabilidad. Y este fue un tema que no lo incluí en esta conferencia, porque yo considero, o sea, nosotros en la universidad, yo no, pero mi compañero, el doctor Fahrenholz, hace muchas pruebas de termoestabilidad para todas las empresas y yo sé que los llevan a otras universidades y también vemos. Eso no se publica porque son pruebas internas, pero observamos de que bache tras bache las termoestabilidades en los últimos años han sido muy buenas. Entonces, sigue siendo preocupación, pero no realmente casi todas las enzimas que están en el mercado han pasado esas pruebas de termoestabilidad. Algunas veces ese porcentaje pequeño, 29%, la calidad del mezclado es un problema, ¿no? Ese mezclado, claro, varía de lugar a lugar y va a variar en calidades de enzimas que algunas veces no tienen ese número y tamaño de partícula y eso sí sale con problemas. Muchas veces el mezclado no sale tan bien. En la termoestabilidad, un estudio que encontramos fue cuando del doctor J.T. Pop, que ahora es nutricionista de Nash Johnson. Esa tesis muestra un poco es de que a veces el daño puede ser en el dado por fricción, temperaturas de fricción, no tanto en el acondicionado, sino en la fricción, y eso va a depender a veces de la máquina y cuando quieren pasar mucho producto por la peletizadora, ¿no? Entonces, se preocupan mucho por la temperatura de condicionado, pero si es que están forzando esa peletizadora a trabajar mucho, de pronto están quemando las enzimas, es ahí, ¿no? Y ya es un problema de logística y demás, de que la planta no estén forzándola demasiado y haya ese problema ahí. Y literatura científica, lo que falta es tiempo realmente para que hay demasiada información. Lo que falta es tiempo para uno encadenar todas estas ideas, porque hay mucha gente trabajando en esto. Realmente es como el aditivo que mejor funciona, ¿no? Y por eso hay tanta investigación en tantos lugares del mundo muy, muy buena, mostrando todas estas razones de por qué a veces hay esa variabilidad en las respuestas. Sí, correcto. No, totalmente de acuerdo, porque algunas veces todavía hablamos mucho de temperatura de peletización y todo eso, pero sabemos que no es solo temperatura. Como tú ya comentó, hay la fricción, hay la cantidad, la cosa de tiempo en el condicionador, cuánto de humedad se añade en el condicionador también. Entonces, es un montón de factores que afectan. Y por eso sí, lo más importante de eso todo es que hagan una prueba de estabilidad del producto mirando cuánto de enzima tiene en harina, cuánto tiene de enzima en peletizado en sus condiciones, ¿no? Porque esto es lo que al final va a garantizar para ustedes que realmente el producto es estable. Porque hay muchos cambios, toda hora se cambia alguna cosa en una planta de alimento y entonces es importante tener esta garantía que va con base en la realidad de cada cliente, en cada planta, porque realmente no hay otra forma que no mirar esto en sus propias condiciones, ¿no? Una otra pregunta que tengo acá, tranquilo Edgar, me comentaron acá que todavía tenemos más de 300 personas nos escuchando, me alegro muchísimo. Entonces seguimos adelante con más un par de preguntas. Y una pregunta que nos llega acá es si la humedad del maíz
está por debajo de 11% de humedad. ¿Podemos asumir que la temperatura de secado fue alta o es un maíz viejo y por tanto es un maíz vidrioso que será menos digestible? Porque al perder la humedad, el resto de los nutrientes se concentran y aparentaría tener una mejor calidad, nivel alto de proteína. ¿Cuál es su visión de esto? Sí, eso fue uno de los desafíos haciendo estos experimentos. Es obvio, como lo explican en la pregunta, altas temperaturas generalmente tienden a secar más en menor tiempo posible. Es cierto. Hay algo sobre el almacenado, es que realmente si las condiciones de almacenado son normales, o sea, si no son demasiado húmedas o demasiado secas, el grano tiende a tener lo que llaman por almacenamiento una estabilidad. Entonces, el demasiado seco normalmente tendría a absorber algo de agua y más o menos han encontrado que independiente que usted lo llegue a 10,5, que es bastante secado por bastante tiempo, o que usted esté en un 13,5, 14, si usted tiene una temperatura más o menos estable, el que está muy alto en humedad va a perder humedad y el que está muy seco va a tratar de uniformizarse. Y han hecho varios estudios de estabilidad y encuentran que llega a un 12,3%. Me acuerdo tanto porque recientemente tuve que hacer esa evaluación. Sin embargo, lo que sí observamos es de que si se secó demasiado, está con una concentración de nutrientes alta, puede ser que realmente esos nutrientes estén dañados. Es raro que maíz almacenado por mucho tiempo tenga ese valor tan bajo, ¿sí? Debería ser que fue secado realmente recientemente, o inclusive algo que también hemos visto con trabajo con otras empresas a nivel de que importan, es de que por alguna razón no solo fue en el secado post cosecha, sino también se está secando en el almacenamiento. Es decir, de que está bajo temperaturas altas de nuevo en los silos o en los lugares donde está almacenado. Entonces, ahí está perdiendo de nuevamente humedad y ese doble secado puede llevar a una retrogradación que usted puede tener nutrientes muy concentrados, pero al mismo tiempo poco digestibles. ¿Qué harán eso? De que pues entra en una proporción menor en la dieta, aparentemente tiene ese beneficio, pero por el otro lado, usted no está dando realmente los nutrientes digestibles que el animal requiere, ¿no? ¿Cómo probarlo? La vidriosidad es un factor que le ayuda a la solubilidad de la proteína. Él mide esa parte, le alcanza a dar una diferencia. Entonces, de ahí la importancia de esos dos parámetros de pronto. Muy bien, gracias, Edgar. Una otra pregunta aquí, ¿cómo medimos la presencia de las cafeínas en sorgo? Sí, cafeínas, existe una metodología estándar para usted evaluar qué es cafeína. En el momento no me acuerdo cuál es el método, pero lo podríamos, yo creo que hay más preguntas, me preocupa es con el tiempo de la gente, pero probablemente estas las podemos colocar una referencia en una respuesta de cuál es el método para seguir estándar, para seguir esta medida de cafeínas, que es algo que se hace en estos estudios se hace para poder evaluar cuál es la proporción. Eso lo podemos publicar y indicarles el método a seguir. Perfecto, muchísimas gracias. Hay dos métodos más o menos comunes, ¿sí? Ok, no, también. Después compartimos esto con la gente también. Una otra pregunta, hay un par de preguntas con respecto a esto, que es la relación, por ejemplo, de maíz y harina de soya. Entonces, hablamos mucho de tamaño de partícula de maíz, pero sabemos que también hay un efecto de tamaño de partícula de harina de soya. ¿Cómo usted ve? ¿Deben ser iguales? ¿Deben ser distintos? ¿Y cuál es tu visión sobre esto?
Sí, no coloqué esto para este mercado latinoamericano porque, bueno, una gran parte viene importada de Estados Unidos y la gente viene, o sea, ya es un estándar de soya. Dependiendo del procesamiento que le hayan hecho, sí puede ser de que vengan unas soyas más finas. Hay estudios, me acuerdo mucho de Wilmer Pacheco, ahora es profesor en la Universidad de Auburn en la parte de procesamiento de alimentos y fue estudiante allá en Carolina del Norte y en su tesis evaluaba esto. He encontrado y leído su tesis y literatura en general, donde hay una clara eficiencia de que para un producto proteico como la soya, que sea un poco más grueso siempre es beneficioso, inclusive para lo que es soya que de pronto no es óptima en cuanto a niveles de factores antinutricionales, factores de antitripsina, de inhibidores de la tripsina, podemos ver que prácticamente tener un tamaño de 800 hasta 1000 micras en promedio ayuda mucho a la digestibilidad y a los desempeños de los pollos cuando es una harina más gruesa. Generalmente también ya cuando es demasiado fina, entonces se pierde la digestibilidad en ese caso. Entonces la soya es importante, se muele, por ejemplo, soya paraguaya que viene a veces como en grumos, en pellets, a veces es necesario molerla y de pronto es cuidado de no molerla tan fina. Igualmente cuando se hace procesamiento en casa con soya, con full fat soya, de pronto molerla, a veces se ven algunas plantas donde lo muelen de nuevo, muchas veces no hay necesidad, generalmente lo que sale del extruder es suficiente. Entonces sí es importante para todo tipo proteico, no solo soya, y pues no se incluyó aquí, afecta un poco también en proteasas. Hay por ahí un trabajo donde muestra tamaño de partícula de la soya y cómo en general la digestibilidad de la dieta terminó siendo afectada. En la gran mayoría de los lugares se ve más la molienda del maíz que de moler otros. También en Latinoamérica hay menos plantas de que muelan post mezcla tipo europeo, donde termina siendo un problema. Generalmente, por eso los europeos, que la gran mayoría tienen esa molienda post mezcla, lo que terminan haciendo es colocando parte de sus granos quebrantados, gruesos o inclusive enteros, post-pellet inclusive, ¿sí? O directamente cuando ya van a la peletizadora, tienen una adición y a veces peletizan el grano entero con esa mezcla que fue molida post-mezcla, ¿no? Molida post-mezcla, ¿sí? Sí, no, gracias, Edgar. Quizá creo que vamos para la última pregunta porque ya realmente ya pasamos bastante el tiempo. Pero creo que es una pregunta que no es recurrente para nosotros, siempre hay una duda con respecto a esto y creo que como es una pregunta que viene de Colombia y tú conoces bien, ¿no? Entonces, la pregunta es, hemos visto 3 factores que afectan el desempeño de las enzimas exógenas. Pero en Colombia hay un factor adicional que hasta donde yo conozco es bien de Colombia, que es la restricción de alimento. Y recientemente con el COVID hay aumentado mucho, llegando hasta 18 horas diarias de restricción de alimento para el animal. ¿Cómo esto al final afecta las enzimas exógenas en los parámetros productivos también? No, ahí ya es el extremo demasiado que puede ser perjudicial, ¿no? O sea, una cuestión es tener tiempo, control del alimento, que yo llamaría por cuestiones de bienestar animal, por futuro de la industria avícola en Colombia e inclusive europea. Les puedo comentar que el control de alimentación en Europa ya se está poniendo de esa manera. Nosotros usamos esa terminología que acabas de usar de restricción, pero mucha gente de bienestar lo usa y es bueno desde que más o menos de unos tiempos
de vacío en los cuales el animal se tenga que usar el buche, ¿no? Entonces, no se habla de restricción, sino de manejo controlado o de alimentación intermitente, en la cual permite mayor eficiencia, tanto endógena como exógena. Es definitivo, reprobado, que ayuda muchísimo con las vitasas, ayuda mucho con problemas de pata para que esos niveles altos de minerales y también los altos de glucosa ayuden a minimizar problemas metabólicos, incluyendo. Pero ya un extremo en los cuales realmente el animal está pasando a aguantar hambre, pasaron de 10 horas de total ayuno, más de 12. Lo normal serían las 12 horas del ayuno nocturno, puede ser, eso puede ser beneficioso, pero más de eso definitivamente termina causando problemas digestivos y termina siendo negativo, ¿sí? O sea, ahí hay cambios de la microflora muy frecuentes, cambios de la mucosidad muy frecuente que no permite que las enzimas vayan a funcionar y en cualquier momento pueden fallar. Si no ha tenido problemas digestivos, en cualquier momento los puede tener porque se vuelve un sistema inestable y las enzimas terminan no funcionando tan bien debido a los otros factores de la fisiología intestinal que ya están afectados. No es el producto, no es la enzima en sí. Hay trabajos donde hacen restricciones largas y se han encontrado que las enzimas se siguen produciendo. Pero ya muchas veces nos preocupamos mucho por digestibilidad y nos olvidamos de que la absorción se pierde porque la mucosa se está dañando, porque ya no hay manera de absorber los nutrientes. Muy bien, perfecto. No, creo que ya explotamos bastante el tiempo en 20 minutos. Desafortunadamente el tiempo es corto. Tenemos aquí aún más de 50 preguntas hechas. Pero lamentablemente tenemos que parar acá porque es lo que tenemos combinado también, ¿no? Como arreglado. Pero una vez más me gustaría de agradecer primeramente a todos ustedes que participaron con nosotros hasta ahora. Mucha gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicar este tiempo con nosotros. Y una vez más agradecer al profesor Oviedo por su fantástica charla, muy informativa, muy aclaradora. Qué pena que no tenemos más tiempo, ¿no? Pero una vez más, muchísimas gracias a ustedes y yo personalmente también agradezco al equipo de DSM América Latina por la invitación acá, ¿no? Muchísimas gracias. Si quieres unas últimas palabras, profesor Oviedo. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. No sé exactamente cuántos habrá ahorita después de 20 minutos de la hora que hemos hablado, pero pues entiendo todavía se ven preguntas. Vamos a tratar de responderlos esos. Vamos a pedirles también de que nos respondan yo prometo responder las preguntas. Ustedes, por favor, respondan la encuesta. Y va a haber, esto fue grabado, entonces entiendo que va a haber se va a enviar el link para que de pronto revisen y con mucho gusto de pronto saldrán más preguntas. Creo que todavía tenemos la mitad del auditorio, 250 personas. Espero que no estén ya dormidas, pero muchas gracias por la atención en general y por la invitación a DSM para compartir esto y también con esas preguntas nos dan más ideas para investigación y cómo ayudar a las personas. Lástima que por un tiempo no los podré acompañar en sus países, ahí de todos que somos amigos, pero en alguna futura oportunidad ya nos veremos y compartiremos alguna cosa más. Muy bien, muchísimas gracias. Ya habló y comentó sobre que vamos a contestar las preguntas y la charla también va a estar disponible para ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen final de día.